Hola, mi nombre es Cristian Yervilchis Díaz, soy estudiante del Instituto Universitario del Estado de México de la licenciatura en Derecho. Bien, pues es otro video más para la clase de Teoría de la Constitución, pero en este caso de la unidad 2. Bien, pues vamos a abordar temas variados, temas pues que ahora sí, a diferencia de la unidad 1, cambian mucho unos de otros, algunos otros se relacionan, pero que pues va a variar. Bien, pues vámonos de inicio con los criterios de atribución de la población del Estado mexicano. Bien, perdón. Los criterios de atribución de la nacionalidad de origen son prácticamente universales, prácticamente, valga la redundancia, se practican en todo el mundo. Esto es por filiación, ius sanguinis o de línea sanguínea, por la vinculación de territorio, ius soli, y por la voluntad expresa que permite a una persona adquirir con base a su petición una nueva nacionalidad. O sea, la nacionalidad por naturalización. Bien, después vamos a lo que es el concepto de naturalización. Naturalización es el proceso mediante el cual el ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo estado con el cual ha adquirido algunos vínculos producto de la estancia y de la residencia mantenida a lo largo del tiempo de manera legal en dicho país o por otros motivos como son el matrimonio. La naturalización, como ahí mismo lo dice, pues son ya abordándolo dentro de temas más profundos, como lo platicábamos en la clase, la nacionalidad o nacionalización, perdón, naturalización, pues es un proceso en el cual se adquiere una nueva nacionalidad o una segunda nacionalidad, que en realidad cuando adquieres una nacionalidad renuncias a la otra, que tienes papeles para entrar y salir de dichos, pues, países, pero al final de cuentas renuncias a una nacionalidad cuando adquieres la otra. Después tenemos los derechos y obligaciones de los nacionales. Bien, dentro de las obligaciones de los nacionales, como todo ciudadano mexicano tiene obligaciones, están expuestas en el artículo 39 y son inscribirse al catastro de o del municipio, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo que subsista, así como también inscribirse en Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. El registro civil también, aliarse al servicio militar, votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos, desempeñar los cargos consejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado, a pagar las cuentas y cuotas que el país o estado solicita y hacerlo de manera honesta y a tiempo. A continuación y dentro del temario encontramos el concepto de ciudadanía. En el número 2.2, ciudadanía, y vamos a definirlo. La ciudadanía son condiciones que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado, conjunto formado por los ciudadanos de una nación o de un pueblo. La ciudadanía no es lo mismo que decir es un individuo o es un ciudadano. Un ciudadano, como lo dice el concepto, se le reconoce a una persona serie de derechos políticos y sociales por medio del Estado, son los que el Estado te dan los derechos objetivos. No son tanto como derechos naturales. Un derecho natural puede ser que un extranjero entre de manera ilícita a territorio mexicano y tiene derechos naturales, derechos que se le otorgan por el simple hecho de ser persona. Pero un ciudadano reconocido por un Estado tiene derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un determinado país. Enseguida encontramos los derechos y obligaciones del ciudadano. Como ya lo decíamos, un ciudadano tiene derecho a intervenir en los procesos de política de un país. En este sentido, los derechos humanos más importantes que podríamos mencionar de un ciudadano son derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libre asociación,
derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al voto, derecho a la libre circulación y derecho al trabajo, entre muchísimos otros que otorga el mismo Estado y la misma Constitución. Esos son dentro de derechos de los ciudadanos. Y las obligaciones, como ya lo veíamos, pues el pagar las cuotas que el Estado bueno, en sí lo que se refiere a los impuestos, también como obligación, tiene pues en caso de guerra, pues asistir, enlistarse, y pues muchas otras obligaciones, pero que en realidad pues mencionarlas sería pues algo que, un video de nunca acabar. Después encontramos la suspensión de la ciudadanía en el punto 2.3 de suspensión de la ciudadanía. La suspensión de la ciudadanía está en el artículo 38, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal, por delito que merezca pena corporal o a partir de la emisión de un auto de formal prisión. ¿Esto qué quiere decir? En caso de que pues algún imputado tenga pues alguna pena corporal, pues se le restringen por un periodo, un lapso en el cual dure la condena. Por ejemplo, en pena corporal pues es la prisión. Entonces pues ya no tendría libertad o derecho al libre tránsito, porque diría, o sea, tiene que estar dentro de una prisión o dentro de un penal. Entonces se le restringen algunos derechos en lo que cumple la condena y pues llega la reinserción social. Enseguida encontramos la situación jurídica de los extranjeros, que está en el 2.4 del temario de teoría de la Constitución. Situación jurídica de los extranjeros. La condición jurídica de los extranjeros en México es vínculo mediante el cual el Estado mexicano regula su internación, estancia y salida del territorio nacional, misma que como facultad se encuentra prevista en el artículo 73, fracción 16ª. En el Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre la nacionalidad. Esto quiere decir que mientras que un extranjero esté dentro del territorio nacional, el Estado tiene la obligación de atender su situación jurídica de los extranjeros. Obviamente, pues también sus embajadas tienen la responsabilidad de pues mantenerlos, cuidarlos, protegerlos. Pero también el Estado mexicano tiene la obligación de ver su situación jurídica, que no cometan delitos, que se mantengan conforme a las leyes del Estado mexicano, su entrada, obviamente, que la visa, todo eso, y también de la salida y la estancia, ¿no? Eso es con respecto a la situación jurídica de los extranjeros que el Estado tiene que regular. Enseguida tenemos lo referente al poder constituyente y al poder constituido. El poder constituyente, vamos a leerlo, es la facultad que tiene una sociedad para darse una constitución o reformar una constitución. Este poder deriva de la soberanía popular. Se origina cuando se crea una constitución. Es ejercido por una asamblea constituyente con poderes ilimitados. Sus límites son los derechos humanos y su poder es limitado porque las modificaciones deben respetar la constitución. El poder constituyente es en sí pues la facultad que tiene de crear una nueva constitución. En México se tiene que para crear un poder constituyente se tienen que reunir todos los gobernadores de todos los estados para crear una nueva constitución. Tiene como límites pues los derechos humanos. No puedes decir a lo mejor que ahorita se reforme o se haga otra constitución quitando a la de 1917 y pues que se haga otra en la cual diga que los indígenas no valen como ciudadanos mexicanos porque son derechos humanos y no se pueden violar. Eso con respecto al poder constituyente. Y el poder constituido corresponde al poder que ejercen los órganos de gobierno creados por la Constitución. Son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Quedan por debajo de la Constitución. El poder ejecutivo sabemos que es el que se encarga de administrar, que es el presidente de la nación, o los presidentes municipales. Es el poder ejecutivo. El poder legislativo
es aquel que se encarga de la creación de leyes con respecto, bueno, más bien es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Senadores, que se encargan de la creación, derogación y regulación, pues, de las leyes que rigen al Estado mexicano, que obviamente las leyes que ellos crean quedan por debajo de la Constitución, a menos de que sean un artículo constitucional, pues ese sí no está por encima de nada. El poder el legislativo y el judicial es aquel que se encarga de impartir la justicia, es aquel que se encarga de hacer valer esas leyes que se crean en el poder legislativo. O sea, es como una cadena, ¿no? Es como una cadena. El legislativo las crea y el judicial las imparte o las ejecuta. En sí, el judicial, pues, es los jueces, los diferentes tribunales y, pues, en algún caso muy específico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, la soberanía es el siguiente punto en el 2.6. La soberanía no es un concepto difícil, sin embargo, muchas veces cambia. La soberanía en el Estado mexicano recae en el pueblo. ¿Pero qué soberanía? ¿Por qué se dice que recae en el pueblo? Bien, la soberanía lo vamos a asociar directamente con poder o con mando. Si lo cambiamos, sería el mando que recae sobre el pueblo o el poder que tiene el pueblo. Pero el poder sobre qué? Sobre regirse, sobre elegir a sus propios dirigentes y a sus propios presidentes. Pues en este caso, dirigentes se refiere a presidentes, diputados federales, locales, presidentes municipales y demás. Esa es la soberanía que existe en México, la soberanía popular, que tiene como fin el elegir a tus propios representantes. No, nadie te los puede elegir o no puedes ir el presidente de la nación. Andrés Manuel López Obrador no puede decir, ¿sabes qué? Pues porque yo quiero ahora el siguiente, el que me va a, a suplir, va a ser Alfredo del Mazo, solamente porque yo quiero. No, la soberanía ahí entra y dice, ¿sabes qué? El Estado mexicano es un Estado soberano y no puedes hacer eso. Los mismos pobladores son los que van a elegir a su próximo presidente. Dentro del origen del concepto de soberanía, lo encontramos mínimo aquí en México. La soberanía se plantea principalmente en la Constitución de Apatzingán. Es el primer documento en donde se dice que los mexicanos tienen el derecho de elegir a sus gobernantes, de que es un Estado soberano. Es el primer documento en donde se establece la soberanía, que no tuvo vigencia, pero que al final de cuentas ahí es el primer lugar donde encontramos la soberanía. Origen del concepto de soberanía 2.6.1. Lo volvemos a decir, es la Constitución de Apatzingán, es el primer documento en el cual se establece que el Estado tiene una soberanía o es un Estado soberano y que los ciudadanos tienen esa facultad de elegir a sus gobernantes. El siguiente punto, 2.6.2, es la soberanía interior y el siguiente la soberanía exterior. Estos dos van relacionados porque pues es uno la inversa del otro. Pero, ¿qué es la interior? La soberanía interior. La soberanía interior es aquella que tiene todos los pueblos. El Estado también es un Estado soberano. Entonces, la soberanía interior se refiere a que ningún pueblo o ninguna nación exterior puede venir y decirte, yo quiero que tu ley sea esta, o quiero que a tales personas no se les reconozca este derecho. Entonces no tiene poder, ningún país ajeno a México puede venir y decirte, oye, quiero que se haga esto, o quiero que esta ley sea aprobada, o ningún consulado, ni porque esté dentro de México, nadie. El Estado es soberano y tiene, conforme a la soberanía interior, el poder de auto legislarse, de auto elegir presidentes y demás. Esa es la soberanía interior. La soberanía exterior se refiere directamente a los tratados internacionales. En este caso sí, el poder sí tiene, el Estado sí tiene poder exterior. ¿Por qué? Por ejemplo, México está en el Tratado Internacional de Derechos Humanos,
la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 constitucional establece que la Constitución está en nivel jerárquico a la par de los tratados internacionales. Entonces, la soberanía interior es de que México manda personas preparadas a este tipo de convenciones y tratados para establecer una soberanía exterior, para tratar acuerdos con otros países, para tratar situaciones con otros países y que bueno, estemos en un entendido una nación con otra nación y pues no se tenga que llegar a controversias y peor, ¿no? Que se llegue a lo mejor hasta una guerra. Esto, la soberanía exterior pues prevé de eso. Después encontramos la soberanía en el constitucionalismo mexicano, que volvemos a lo mismo. Donde se encuentra la soberanía es en la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán dice, establece, reconoce varios derechos humanos y establece la soberanía en el Estado mexicano, en la cual dice que pues los pobladores, los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus gobernantes y no al contrario. Eso es en la soberanía, en el constitucionalismo mexicano. Después encontramos el artículo 39, 40, 41, 133 y 136. 39, 40, 41, 133 y 136. En el artículo 39 habla específicamente de la soberanía nacional, reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Entonces, el artículo 39 habla específicamente de la soberanía nacional que reside esencialmente en el pueblo. El artículo 40 es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Esto habla, el artículo 40 habla de la conformación del Estado mexicano, de que es una república representativa, laica, democrática, federal, y de cómo se va a construir en estados, los 32 estados de la república. Después encontramos el artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de competencia de estos y por los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos. Bien, este artículo 41 pues es muy específico, que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión, que son el Ejecutivo, Legislativo. Después encontramos el artículo 133 que habla y dice, esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, será ley suprema de toda la Unión. El 133 es el artículo que conocemos como el artículo que habla de la supremacía constitucional. Nada está por sobre la Constitución y los tratados internacionales. Luego entonces encontramos el artículo 136 constitucional. Esta constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se establecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado a esta. Después encontramos ya lo que se refiere al poder constituyente, su significado, la naturaleza del poder constituyente, titularidad del poder constituyente. El poder constituyente, como ya lo venimos hablando, es aquel que se encarga de la creación de una nueva constitución. Es un órgano que se crea y conforme se termina la constitución nueva, pues se destruye, bueno, o se desarma, pues, para que no afecte en nuevas leyes, o sea, ese solamente tiene vigencia durante la creación de esta misma constitución. El significado del poder constituyente, pues ya lo sabemos, es el crear leyes nuevas o un compilado
de nuevas leyes, ¿no? Después encontramos la naturaleza del poder constituyente. Esta pues se refiere directamente a pues la creación de leyes, la creación de una nueva constitución. Esa es su naturaleza, la naturaleza de nacer en caso de que se vaya a hacer una nueva ley, una nueva constitución, y la naturaleza de desaparecer en cuanto termine esta misma. Después encontramos el poder constituyente originario y permanente, los poderes constituidos, poder constituyente y poder constituido, que ya sabemos qué es. Poder constituyente es aquel que se encargará de crear una nueva constitución, y el poder constituido serán esos órganos que quedan por debajo de la constitución, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Y las limitaciones del poder constituyente, como ya lo veníamos hablando también, son los derechos humanos. Su limitación del poder constituyente es la constitución que están reformando y los derechos humanos. O sea, no pueden violar una constitución que se está reformando, que aún así lo sigue rigiendo a ellos, y el poder constituyente. Eso es en general con respecto a la unidad 2 de población de Estado mexicano de la materia teoría de la Constitución. Yo soy Cristian Vilchis Díaz, me dio mucho gusto estar en otro video. Soy estudiante del Instituto Universitario del Estado de México en la licenciatura en Derecho. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.